Tenemos el libro Jueces, capítulo 6. Desde el versículo 1 vamos a leer. Jueces, capítulo 6, el versículo 1. ¿Ya encontraron? Vamos a leer. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta el 16 hemos leído.
La Biblia es muy interesante porque siempre nos muestra a nosotros el corazón de Dios maravilloso. Muchos se confunden de este punto sobre la bendición que Dios nos da a nosotros. La bendición, muchos quieren bendición, ¿no? Sin importar su creencia. Entre los creyentes e incrédulos igual. ¿Quién no quiere recibir bendición? Todo el mundo quiere la bendición. Sobre todo en Corea, el pueblo coreano también le encanta la bendición, la bendición. Por eso, en la puerta de Corea es bastante especial. Hoy hermano Javier Insfran me envió una foto de su fábrica. Yo no sabía que estaba fabricando en su fábrica nuestras puertas acústicas para nuestro canal GBS Paraguay. Estamos preparando un estudio fijo, permanente, para nuestro canal GBS Paraguay. Y el estudio del canal debe tener un ambiente bastante privado, ¿no? Y en la transmisión no debería entrar la voz de otra persona o ruido, y el ruido de los perros ni de pájaros. Y debe ser un lugar bien cerrado, bien silencioso también. Por eso estamos haciendo una inversión grande para preparar el ambiente para nuestro estudio. Y la pared, dentro de la pared también lleva un material que corta el ruido, y en el techo también, y luego el equipo de la climatización, también estamos instalando un equipo especial que no genera el ruido. Y va a haber un poquitito de ruido, creo. Y según el informe de la empresa que está instalando, dice que entre 28 hasta 30 decibel se va a mantener, dice. La verdad que no sé muy bien. 30 decibel, ¿qué nivel alcanza el ruido? Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para preparar un ambiente agradable para manejar el programa de nuestro canal GBS Paraguay. Y la puerta también, por eso debe ser la puerta acústica, quiere decir, no es una puerta común, sino es la puerta que no transmite el ruido. Por eso en el medio está lleno de no sé qué materiales, isopor, creo que ese isopor tenía el color blanco. Por eso no pasa ningún ruido por la puerta. Y la puerta de Corea es bastante diferente, muy diferente. Y prepara el marco, luego en el medio pone pone la estructura, pero la estructura no tan gruesa, sino bastante fina, ¿no? Así cruza también, algunos ponen ahí dibujo y letra, ¿no? Normalmente en la puerta ponía la letra. ¿Qué clase de letra? La letra bendición.
Y en Corea en aquel momento usaba la letra china. En la letra china la bendición solamente lleva una letra nomás, una letra. Una sola letra significa bendición. En español lleva varios alfabetos, ¿no? P, E, N, D, I, C, I, C, 10 letras. Qué larga. Bueno, entonces esa letra pone en la puerta A. Luego, ¿qué pone? Una hoja de papel, papel tradicional coreano. Esa clase de papel no existe en otro país, en otro continente no usa tampoco. En Corea es un papel que no se rompe fácilmente. Después de colocar, se queda bien firme. Claro, uno si mete su dedo fuertemente se rompe, pero si no se rompe tan fácilmente. Y colocando esa puerta era la puerta única, ¿sí? Entre la habitación y el patio afuera. Dentro de la casa, fuera de la casa, solamente había ese papel o más. Eso era la puerta. Yo viví ahí. Cuando era niño, yo viví en esa clase de casa. No sé cómo sobreviví. En Corea hace frío durante todo el invierno. Todo el mundo se congela. Pero yo viviendo en esa casa, no me acuerdo muy bien. Claro, yo sobreviví y no amanecí congelado. Sobreviví y por eso estoy aquí. Maravillosamente ese sistema corta el frío, corta el viento también, ¿sí? Bueno, no alcanza su calidad, no alcanza la puerta moderna que lleva adentro el isopor, otro material aislante de la temperatura, del ruido también. Pero era bastante práctica la técnica que usaba esa puerta, la ventana también. Bueno, entonces por la puerta bendición, por la ventana bendición. Luego en la cuchara. En la cuchara también hay un poco de espacio, ¿no? Donde se carga el arroz y la comida, el caldo. Entonces ahí en el fondo también bendición, ahí ponía. En los palitos, donde la parte de arriba es un poco más ancha, ¿no? Los palitos y anchos, ¿no? Entonces ahí también ponía bendición. En el anillo bendición, en la almohada bendición, en la frazada bendición y todo el mundo. Bendición, bendición. En aquel momento no había llegado la iglesia, ni la Biblia, ni el Evangelio, pero así buscaban y esperaban la bendición. Y hoy en día también muchos esperan la bendición, quieren recibir la bendición, bendición. ¿Ustedes también quieren recibir muchas bendiciones? Ah, no, bueno, entonces, bueno, no importa. Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué no? Dios nos quiere bendecir. Por eso nos envió la bendición a través de Abraham. Entonces, ¿qué es la bendición que Dios nos da a nosotros? La bendición, la conclusión de la bendición que Dios nos da es Jesucristo. Jesucristo vino, luego aseguró con su palabra, consumado es.
Entonces, la bendición que Dios nos quiere dar ya está. Ya está asegurada, confirmada, lista. Sí. ¿Qué es la bendición? ¿Cómo es la bendición entonces? Es el perdón del pecado que logró Jesucristo. El camino abierto y vivo. Eso es la bendición. Mejor dicho, la bendición es Dios mismo. Dios mismo. Dios es la bendición porque ¿quién tiene más poder y riqueza? Y en estos días, yo estoy escuchando varias noticias sobre la elección presidencial de Estados Unidos. Hay muchos comentarios. El poder, no es fácil de agarrar el poder en este mundo. Ser presidente tampoco es fácil. ¿Quién tiene más poder en este mundo? No sé muy bien quién maneja. ¿Los presidentes o los comerciantes? No sé quién maneja el poder. Aunque uno tenga el poder máximo en este mundo, su poder alcanzaría el poder de Dios, al poder que Dios tiene. No, es incomparable. El dinero, la riqueza, usted tiene mucho dinero, yo no tengo, por lo menos en mi bolsillo, no. Uno aunque tenga millones, o billones, ¿sí? Trillones. Uno aunque tenga todo el territorio de este planeta, aunque es imposible, pero aunque si uno llega a lograr hasta ahí, con su riqueza podría discutir con Dios. ¿Su riqueza alcanzaría a la riqueza de Dios? En ninguna manera. Es imposible. En Paraguay no sé quién es más rico, quién tiene más dinero, más riqueza. No sé muy bien. Pero su riqueza no se puede comparar con la riqueza de Dios. La sabiduría, el poder, la abundancia, todo, todo. Por eso, la bendición que Dios nos da a nosotros es la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado. ¿Por qué? A través del perdón del pecado, cada uno puede unirse con Dios. A ver, ¿cómo puedo decir? Hay varias películas que se trata del casamiento entre un príncipe y una mujer pobre. No me acuerdo del título, pero ustedes vieron algunas películas similares de este tema, ¿no? Yo escuché que hasta hoy día muchas mujeres están esperando al príncipe que venga en caballo blanco para pedir la mano. Por eso algunas mujeres no quieren casarse. Aunque un
un muchacho guapo le pide la mano, no hace caso, porque está esperando un príncipe que, que venga en caballo blanco. ¿Sí? Porque la vida de una mujer se cambia en total por su marido. Aunque es muy inteligente, muy capaz la mujer, si se casa con un mendigo, va a ser esposa de mendigo. Esposa de mendigo. ¿Cómo se llama la esposa de mendigo? ¿Mendiga? ¿Puede ser? No importa, tenga lo que tenga. Si su marido es mendigo, es mendiga. Si su marido es el presidente, entonces de repente ya viene a ser la primera dama. Primera dama. Hay algunos pastores que se quedan detrás de la muerte de sus esposas, dentro de la misión nuestra, también unos cuantos. Un pastor no puede predicar el evangelio solo. Por eso la iglesia, en ese caso, rápidamente, otra vez, le recomienda a una hermana y para poder formar el matrimonio. Porque así, si pasa mucho tiempo, eso no es bueno. Entonces, en ese caso, una hermana común, que no es evangelista, ni pastora, ni nada, es una hermana común. Si se casa con un pastor, desde ese día se cambia su vida en total. Es pastora, porque su marido es pastor. Entonces, pastora es desde ese día. Aunque sea pobre, una mujer, si se casa con un millonario, ¿cómo se dice la esposa de millonario? ¿Cómo se dice? Puede ser millonaria. Sí. De repente. Por eso hay muchas mujeres que buscan a los hombres millonarios para cambiar la vida. Bueno, en la Biblia, Jesucristo viene a ser el marido. Los justos, los cristianos, los salvos, vienen a ser la esposa de Jesucristo. A través de la salvación del pecado, nosotros podemos ser esposas de Jesucristo. Jesucristo es más que millonario, más que billonario, más que el presidente, más que los reyes. A través de la salvación del pecado nosotros podemos ser esposas del Creador de este mundo. Así podemos llevar la vida feliz, abundante también, bendita. Sí.
No puede haber otra clase de bendición más grande que esta. Ser esposa de Jesucristo, ser hijo de Dios, wow. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿No? ¿En eso están tratando de lograr? ¿Procurando todos los días? ¿Están haciendo bastante esfuerzo, sacrificios? ¿O ustedes ya son hijos firmes, confirmados, de sangre? ¿Qué son ustedes? ¿Hijo de Dios? Amén. Yo también. Miren, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué dice el padre a su hijo? Hijo mío, todas mis cosas son tuyas. Así dice. Ser el hijo del Padre, llamado Dios, eso es la bendición más grande, la bendición. No puede haber otra bendición más grande que esta. Ser hijo de Dios, ser esposa de Jesucristo, recibir el amor de Dios, comer en la misma mesa de Dios, caminar con Dios, estar libre delante de Dios, estar unido con Dios. El corazón del Padre está con su Hijo. El Padre ama a su Hijo, piensa para su Hijo. ¿Qué es lo que no quiere dar el Padre para su Hijo? Todo lo que tiene, le da para su Hijo. Dios es nuestro Padre. Dios está con nosotros. Nosotros caminamos con Dios. Sí. Esta es la bendición, Dios mismo. Entonces, en Dios, ahí está todo. Ahí está todo. En Dios. La iglesia salió de Dios. Este edificio también salió de Dios. Nuestra vida también salió de Dios. El canal GBS Paraguay está saliendo de Dios. ¿Sí? No se veía nada, pero de a poco aparece, de a poco. Una cosa, otra cosa. Primer estudio está por aparecer, ¿sí? Después Dios nos va a permitir más estudios. ¿Por qué no? La radio también. Dios nos da. ¿Por qué no? Nos da todas las cosas. Por eso, la salvación del pecado es tan importante. Porque mientras que cada uno tiene pecado, no puede tener comunión con Dios. Y tampoco puede ser hijo de Dios ni la esposa de Jesucristo. Tampoco puede caminar con Dios ni esperar a Jehová tampoco. Todo esto empieza desde que uno recibe el perdón eterno de sus pecados. A través de la salvación del pecado, todos nosotros podemos ser hijos de Dios, esposa de Jesucristo, caminar con Dios, esperar a Jehová. Sí, ahí está la bendición, ahí está.
Pero ¿qué pasa? Aquí el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios, dice. ¿Qué es lo malo? Ellos se alejaron de Dios. Ellos abandonaron a Dios. En vez de buscar a Dios, en vez de esperar a Dios, en vez de apoyarse en Dios, ellos buscaban otros ídolos, otros dioses. Esto es la maldad más grande. ¿Qué cosa? Apartarse de Dios, alejarse de Dios. Sí. La maldad del hijo menor no es otra cosa. Él se fue a otra provincia, abandonando a su padre. Él se apartó de su padre. Eso es lo malo. Los seres humanos, así, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios a través de la dificultad. Se da cuenta su realidad como el hijo menor. Claro, por Adán, todos se apartaron de Dios, por Adán. A través de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación del pecado y nos volvimos a Dios. Y logramos toda la bendición. Pero ¿qué pasa? Después de recibir la salvación del pecado, también Satanás trabaja. Fielmente trabaja, sin dormir. ¿Cómo? Enalteciendo el corazón nuestro, engañándonos que nosotros somos mejores, excelentes, nosotros logramos, nosotros hicimos tal cosa. Al enaltecerse el corazón, su corazón se aparta, se aleja de Dios enseguida. Eso es lo más malo delante de Dios. Esta mañana yo estaba viendo la transmisión del culto unido de la región de Daejeon de Corea. Y normalmente yo no veo todas las transmisiones, pero hoy especialmente yo busqué y entré y estaba mirando porque ahí va a cantar Maestra Boda. Maestra Boda vive en la ciudad de Daejeon. Daejeon es una ciudad grande que representa una región, Chungcheongdo, mejor dicho, departamento. Y Pastor Supak visitó a una iglesia que se llama Cheonan, y Cheonan está cerca de Daejeon, por eso. Y Maestra Boda me dijo que iba a cantar en el culto. Por eso yo estaba mirando así, Al entrar, estaba
testificando un pastor en ese culto unido. Es un pastor quien se había apartado de la iglesia hace unos años atrás. Ese pastor, cuando estaba en la misión, se encargaba de muchos trabajos grandes e importantes. Manejaba muchos asuntos también. Pero desde un tiempo, él empezó a creerse en sí mismo. ¿Para qué voy a estar aquí, donde no me reconoce? Los que trabajan quieren ser reconocidos, ¿no? Quieren recibir el reconocimiento, la alabanza. Eso es el engaño de Satanás. Miren, ¿por qué nosotros tenemos que recibir el reconocimiento? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Nosotros logramos algo? ¿Nosotros hicimos algo? No, la verdad que no. Sino Dios trabaja, Dios. El que trabaja en la vida nuestra es Dios. Nosotros en vez de recibir reconocimiento por lo que hacemos nosotros, tenemos que reconocer nosotros. Soy malo, soy hombre malvado, inútil, insignificante, desastre. Claro, así es nuestro ser. Pero Dios tuvo misericordia de mí, Dios me derramó la gracia, Dios trabajó así en mi vida, me abrió el camino, Dios me dio la fuerza, Dios. Hoy salió adelante hermano Ramón Rojas. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él testificó? Yo logré. Yo ofrecí al Señor, yo serví al Señor. Algo así él testificó. Todos estaban durmiendo. Llegaron tarde. Sí. Estaban pocos hermanos nomás a la hora de testimonio. No sabe qué es lo que él compartió su testimonio. En este lugar de testimonio no es donde para glorificarse a sí mismo o para alabarse a sí mismo, sino para alabar al Señor, para glorificarle a Dios, para reconocer su realidad, su defecto, su falla, su debilidad, su maldad y reconocer la mano de Dios, la obra de Dios, el amor de Dios. Amén. Así es. Hoy hermano Ramón Rojas, él a través de su testimonio reconoció. Dios me abrió el camino, Dios me dio las vacaciones, Dios me permitió a trabajar aquí en la iglesia, Dios. Así es lo que podemos hacer nosotros. Yo también. Aparentemente yo estoy aquí delante de ustedes y aparentemente yo manejo algo, pero en ninguna manera. La iglesia de Paraguay no manejo yo en ninguna manera, sino Dios dirige la iglesia, Dios. Todo lo que avanza la iglesia, nada sale como yo quiero, sino
Cada vez Dios nos empuja, nos dirige por acá, para allá, así paso por paso. Dios nos cuida, nos dirige, nos abre el camino también. Un ejemplo, mi idea era terminar el trabajo de mantenimiento del edificio en la semana pasada. El tema es el alquiler de andamio. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Cuando nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios, constantemente Dios nos da sabiduría, el ánimo, la palabra, la fuerza, la esperanza. Aparentemente nosotros hacemos algo, nos movemos y manejamos, pero no. Dios trabaja a través de nosotros. Dios. Pero algunos se alejan de Dios. Después de experimentar algo grande, algo maravilloso, se enaltece su corazón. Sí, yo también ya puedo, soy pastor, tengo fe, tengo palabra, tengo experiencia, tengo capacidad, ¿por qué no? Así se aleja su corazón de Dios. Entonces, desde ese momento esa persona vive a su manera, manejando a su manera, según su parecer. Entonces, detrás del deseo de cada uno, detrás del plan de cada uno, ¿quién está? Satanás se manifiesta ahí. En el medio, muchos piensan, no, yo no quiero depender de Dios nomás, tampoco yo quiero depender de Satanás, yo estoy en el medio. Muchos piensan así. Yo no quiero pertenecerle a Dios y no quiero dejarme así mi vida totalmente agarrada por Dios. No. 1 hora a la semana o 2 horas, ¿sí? Por el culto. Ahí yo voy a dejar mi vida, voy a dejar todo, ahí me entrego. Algunos por 2 horas a la semana, ¿sí? Nuestro culto normalmente dura 2 horas, ¿no? ¿Sí? Si participa a un culto, 2 horas. Alguno viene otro culto también, ¿sí? 4 horas. Algunos 6 horas. Algunos 10 horas. Así por parte. Entrega al Señor y deja en la mano del Señor. Pero el resto, dicen, mío. Señor, usted me pide demasiado, por favor. Basta. Yo ya le entregué, Señor. El domingo 2 horas, la mañana, por la noche 2 horas, 4 horas, miércoles 2 horas, 6 horas. Usted pero me pide más, demasiado. Muchos quieren negociar con Dios, ¿no? Basta, ya le entregué ya muchas cosas de mi vida. Bueno, el resto es mío. Yo voy a dominar. Yo voy a manejar mi tiempo, mi vida, mis bienes. Señor, ya le entregué el diezmo. Algunos no entienden muy bien sobre el diezmo, ¿no? El diezmo es el 10% de su ganancia o de sus bienes. Pero la verdad que eso es un ejemplo nomás, un ejemplo. Por lo menos, uno si recibe 100 de Dios, le entrega al Señor 10. Gracias, Señor, usted me dio tanto. Por el agradecimiento, eso es suyo, le devuelvo. 10 entrega al Señor. Eso es el diezmo. Pero la verdad que no solamente el 10% es de Dios, sino 100%
de nuestros bienes, de la vida nuestra, es de Dios, obviamente. Entonces, si nosotros manejamos cierta parte por nosotros, diciendo, Señor, esto no, usted no toque por favor, yo también tengo mi mundo propio, yo también tengo mi privacidad, Señor, por favor, basta, hasta ahí. Si uno tiene ese mundo aparte, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí en ese mundo, en ese tiempo, en ese espacio, esa persona va a poder llevar su vida libre, haciendo lo que quiere. No. Uno si no pertenece a Dios, ¿qué es lo que sucede? Pertenece a Satanás. Si no está agarrado por Dios, ya está agarrado por Satanás. Uno de los dos. Agarrado por Dios, agarrado por Satanás. Dos mundos nomás existen en este mundo, en la vida nuestra, dos vidas. La vida que pertenece a Dios, la vida que pertenece a Satanás. No existe el medio, el mundo del medio no existe. Satanás enseguida agarra y arrastra y engaña. Por eso cuando uno se aparta de Dios, se aleja de Dios, ya es de Satanás. Satanás ya se manifiesta en su vida grandemente, fuertemente, fielmente trabaja y le engaña, le arrastra. Ese pastor, después de sufrir muchos años, por fin, por la gracia del Señor, regresó a la iglesia. Él testificaba cómo sufría, cómo se arrepintió, testificaba. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso cuando nuestro corazón se aleja de Dios, Dios nos envía madianitas, como les envió a los hijos de Israel. Eso no es la maldición, sino es el amor de Dios. 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tenían que esconderse los hijos de Israel. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está. Clamaron a Jehová. Ellos abandonaron a Jehová. Ellos buscaban otros dioses que podían darles a ellos lo que ellos buscaban. Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino Dios nos da lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero los ídolos
Dicen que dan lo que pide cada uno. Eso es ídolo nomás. Dios nos da lo bueno. No nos da todo lo que pedimos, sino nos da lo bueno, lo mejor, porque nos ama a nosotros. A través de madianitas, Dios les humilló a los hijos de Israel. Por fin ellos clamaron a Jehová. Se olvidaron de Jehová, pero a través de estas dificultades ellos clamaron a Jehová. Si ellos no tuviesen esa dificultad, no iban a poder clamarle a Jehová o buscar a Jehová y volverse a Jehová. Sin Jehová ellos iban a avanzar lo mala vida engañada. Iban a perder todas las cosas nomás. Pero Dios por el amor les permitió esta situación. Eso es la bendición. Ellos clamaron a Jehová. Jehová respondió a través de Gedeón. Dios levantó Gedeón para salvar a los hijos de Israel de las manos de madianitas. Porque ellos no podían vivir tranquilamente. Ellos como langostas subían y derrotaban a los hijos de Israel. Así empobrecían. Un día Dios envió un ángel a Gedeón, 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Sacudir el trigo. Sacudir el trigo, ustedes saben cómo es ese trabajo, ¿no? El trigo, los granos del trigo, todos están así pegaditos con la planta de trigo. Hay que sacar los granos, ¿sí? Luego puede sacar la cáscara y puede moler, ¿no? Moler. Pueden moler, con eso pueden cocinar, ¿sí? Pero ese trabajo, ¿en dónde hacía Gedeón? En el lagar. ¿Para qué sirve el lagar? Para exprimir las uvas, para hacer el jugo, ¿sí? Donde exprime las uvas para hacer el jugo. ¿El lagar puede ser tan grande como este salón? No creo. Es un lugar cerrado, bien pequeño. No sé cómo entró hasta ahí. Creo que llevó un poquitito de trigo. Ahí sacudía, quitando los granos. Porque los madianitas, al ver los granos del trigo, venían y atacaban y saqueaban todo. Gedeón tenía miedo de madianitas. No quería perder su trigo. Por eso escondidamente dentro del lagar estaba sacudiendo el trigo. Qué pobrecito, ¿no? Qué cobarde, ¿verdad? En ese momento vino un ángel de Jehová. 12.
El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. ¿Qué le dice a Gedeón, que está sacudiendo en el lagar? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón es valiente, por eso sacude el trigo en el lagar, ¿verdad? Escondidamente. Aparentemente esta palabra no tiene nada que ver con Gedeón. Gedeón dice, 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón, para él era increíble esa palabra que le dijo un ángel de Jehová: varón esforzado y valiente. 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón es el menor en la casa de su padre, quien era pobre en Manasés. En Manasés la familia de Gedeón era pobre, y en esa familia pobre Gedeón es menor, el menor todo sentido, ¿sí? El hombre más menor, más débil, más inútil. Creo que Dios a propósito buscaba un hombre así. Un hombre cobarde, un hombre débil, un hombre pobre, un hombre miserable, totalmente inútil. Dios buscaba. Luego le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Luego dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué estaba haciendo este hombre Gedeón por el miedo ante los madianitas? Estaban sacudiendo el trigo en el lagar. Pero Jehová le dice: varón esforzado y valiente. Y luego le dice: salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué es esto? Desde ahí Gedeón tiene que hacer ejercicio y procurar para salvar al pueblo de Israel. No es que Gedeón tiene que salvar al pueblo de Israel de la mano de madianitas, sino ¿quién va a hacer eso? Jehová. ¿No te envío yo? Si Jehová le envía a Gedeón a los madianitas diciendo: varón esforzado y valiente, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Eso a qué se refiere? Yo voy a hacerlo a través de ti. ¿No te envío yo? ¿Quién te envía? Yo. Jehová soy yo.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Jehová va a trabajar a través de Gedeón. Jehová. No es que Gedeón tiene que lograr algo por su fuerza, por su capacidad, por lo que tiene. No. Y además, ¿el qué es lo que tiene? Nada. Es un hombre cobarde, un hombre inútil, menor, insignificante. No tiene nada Gedeón. Por eso Dios eligió a este hombre Gedeón. Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Eso es la promesa de Dios. Yo voy a hacerlo a través de ti. Ve, anda. Yo voy a lograr, yo voy a hacer. Entonces, si Jehová le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿eso qué quiere decir? Jehová ya le dio la fuerza a Gedeón. Gedeón de verdad es valiente y varón esforzado. ¿Por qué? Gedeón solo, ¿cómo es? Hombre cobarde, inútil, que sacude el trigo en el lagar. Eso es Gedeón, ¿sí? Gedeón natural. Pero Jehová está contigo. ¿Cómo es Jehová? El todopoderoso, omnipotente, el creador, el rey de los reyes. Por eso Gedeón es varón esforzado. 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 Esforzado es que no es que tiene en sí tiene fuerza, sino por otro tiene fuerza. Más o menos así podemos pensar. ¿Sí? Esforzado. Sí, por Jehová Todopoderoso. Por estar con Jehová, Gedeón es varón esforzado y valiente. Quiere decir que Jehová le muestra a Gedeón su voluntad, su corazón. Gedeón, estoy contigo, ¿sí? Eres varón esforzado y valiente. Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Todo esto es el corazón de Jehová, la voluntad de Jehová, el plan de Jehová. Amén. ¿Quién va a hacer todo esto? Gedeón tiene que sufrir para lograr esto, ¿no? No. Jehová quiere hacer. Ante Israel, Jehová quiere demostrar su poder, su amor. Sí. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Jehová está vivo en la vida nuestra. Jehová nos dice que somos varones esforzados y valientes. Así somos. Si Jehová le dice a Gedeón, ve y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Jehová ya le dio la fuerza a Gedeón. Jehová le garantiza que Jehová va a trabajar a través de Gedeón. Entonces, Gedeón, ¿qué es lo que tiene que hacerlo más? Amén. Sí, Señor. Si Señor le dice, ve, entonces necesita irse nomás. Sí, Señor, me voy. Amén. Entonces, ¿quién va a trabajar?
Dios va a trabajar. Jehová no solamente le dice a Gedeón, sino a todos nosotros. Varón esforzado y valiente. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Varón esforzado y valiente. Amén. Jehová nos dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué dicen ustedes? Amén, Señor. Amén. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Señor. Amén. Ahí nos vamos. Entonces, en el camino nosotros podemos encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros. San Lucas capítulo 17, versículo 14. San Lucas 17, el versículo 14. Cuando él los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿A quiénes dijo esta palabra el Señor? A los 10 leprosos. Id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos. ¿Por qué? Jesucristo ya les limpió a ellos. Ellos ya eran limpios. ¿Quién garantiza esta palabra? Jesucristo mismo. Él dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Quién puede irse a los sacerdotes? Los limpios o los curados de la lepra, para asegurar su estado. Pero ellos eran leprosos. Desastre estaban los 10. Pero el Señor le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No, Señor, aún no estamos listos para mostrarnos a los sacerdotes. Mire este pus, mire esta herida, yo soy leproso. No se quedaron así ellos, sino, sí, Señor, si usted me dice, me voy entonces para mostrarme a los sacerdotes. En el camino aconteció que mientras iban fueron limpiados. Si Señor dice que mostraos, id, mostraos a los sacerdotes. Dentro de esa palabra, ¿qué es lo que está incluido? Ellos ya están limpios, fueron limpiados. Dentro de la palabra del Señor está incluido el poder, sí, en la vida nuestra también. Ustedes no ignoren la palabra de Dios. Si ustedes aceptan esta palabra que dice Dios, varón esforzado y valiente. Si aceptan esta palabra, entonces somos varones esforzados y valientes. Amén. Que acepten la palabra. Dentro de la palabra de Dios está incluido el poder. Lo detalle también. Dios trabaja a través de su palabra. Sí o sí. Luego nosotros podemos ver que Gedeón de verdad derrotó a los madianitas milagrosamente. No tengan miedo. Cuando el Señor nos dice que somos varones
esforzados y valientes, Dios garantiza su palabra. Conforme su palabra, Dios trabaja. Si Dios nos dice que id, mostraos a los sacerdotes, el Señor ya nos dejó bien limpiados, por eso nos dice. Lo que vemos, lo que sentimos, no es cierto. Lo que dice el Señor es la verdad. El Señor nos dice, varón esforzado y valiente. Amén. Somos varones esforzados, hermanos esforzados, hermanas esforzadas y valientes también. No tengan miedo y sigan adelante. El Señor que nos dice así, nos llama así, Él es responsable de su palabra. Él garantiza su palabra, Él cumple su palabra en la vida nuestra. No tengan miedo ante el trabajo del Evangelio. Vamos a seguir adelante. Yo cada vez viendo el trabajo del Señor que nos ayuda y abre el camino por la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, por el canal GBS Paraguay, también por el Colegio Musical Cesorí, también estoy muy agradecido al Señor. Dios está trabajando. Nosotros solamente falta aceptarnos más y avanzamos. Sí, Señor, avanzamos, caminamos, seguimos adelante. Ahí podemos ver los detalles. No sé de dónde salieron tantos obreros que están trabajando en la obra. Maravillosamente, Dios nos preparó el arquitecto, nos preparó el electricista, nos preparó los operadores, nos preparó los obreros, nos preparó las cocineras también. Cada día estamos comiendo bien. Por la gracia del Señor, así podemos nosotros ver la obra del Señor. Cuando ustedes oigan la palabra de Dios, no ignoren, sino acepten, por favor. Sí, Señor, soy varón esforzado y valiente. Me voy, Señor. Voy a enfrentar contra esta situación. Sigan adelante nomás, sin miedo. Señor dice, ¿no te envío yo? Entonces, ¿quién va a trabajar? El que nos envía. Él trabaja. Nosotros solamente seguimos adelante. Contra situaciones, dificultades, problemas, asuntos pendientes, nosotros seguimos adelante con la palabra de Dios. Ahí nosotros veremos la obra de Dios y la manifestación de Dios también. Espero que todos ustedes que sigan adelante con el Evangelio, con la iglesia, verán el triunfo, verán la obra de Dios en la vida de ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que nos permitió este culto, Señor. Señor, humanamente, aparentemente, Gedeón era un hombre cobarde. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar por el miedo ante los madianitas para no perder. Señor, pero le visitó a Gedeón y le llamó varón esforzado y valiente. Así es, Señor. Entonces Gedeón ya no es más cobarde, sino es valiente. A través de Gedeón, Señor, de verdad salvó a Israel de la mano de los madianitas, conforme su palabra. Solo Gedeón aceptó nomás la palabra de Dios. Señor, que bendiga a todos los hermanos de Paraguay para poder aceptar la palabra de Dios. Así verán la obra de Dios grande
en su vida, que trabaja fielmente conforme su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Estamos avanzando, Señor, nosotros varios proyectos en el Colegio Musical Cesorí, el canal GBS Paraguay, Radio Jerusalén, también la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. También nuestro colegio necesita un edificio más también. Todo este proyecto, Señor, está dentro del Evangelio. Señor, que tenga misericordia de nosotros para poder seguir adelante este proyecto que, Señor, nos ordena a nosotros. Que bendiga, Señor, a toda la iglesia de Paraguay, hasta las iglesias del interior también, para poder seguir adelante con el mismo corazón. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Libro Hechos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a leer. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta al 11 hemos leído. Esto es lo que sucedió en la iglesia en la época de los apóstoles. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios nos quiere enseñar y transmitir también. No todo lo que sucedió en el mundo está escrito en la Biblia, ni todos los nombres de la gente, ni todos los nombres de los países tampoco, sino solamente lo que Dios nos quiere enseñar. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra? ¿Nos está amenazando la Biblia?
si tú mientes, morirás. Eso sería el nuevo mandamiento, que es más fuerte, más terrible. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra a nosotros a través de esta historia? Esto no es una parábola, sino lo que sucedió de verdad en la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios puso esta parte en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Cuando uno ora al Señor, Dios no todo responde al momento, sino lo que Dios quiere, eso responde al momento, al instante. Hay ciertas cosas que demora para responder, pero hay ciertas cosas que Dios responde al instante, porque es tan urgente e importante también. Ananías y Zafira al momento murió, al momento, al instante murió. ¿Qué es lo que Dios entonces nos quiere transmitir y enseñar? Cuando Eliseo les maldijo a los muchachos que decían, que se burlaban de él: sube calvo, sube calvo. El siervo de Dios maldijo a los muchachos. Al momento salieron los osos y empedazaron los muchachos que se burlaban del siervo de Dios. ¿Por qué tan pronto? Ahí estaba el corazón del Señor que nos quiere enseñar también. La debilidad y la falla que tiene cada uno, eso no es tan problema. La debilidad provoca más la gracia y la misericordia. Como Lea, ella no era una mujer atractiva. Como una mujer, ella no tenía mucha habilidad ni hermosura. Esa debilidad le causó gran bendición para Lea. Dios tuvo misericordia de ella. Por eso ella tuvo 4 hijos primero de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Mientras que Raquel no tenía ni un hijo, Dios le permitió a Lea 4 hijos seguidos. Después 2 hijos más. En total 6 hijos tuvo Lea de Jacob. La debilidad, el defecto que tenía Lea, eso no le causó mal, ni el fracaso, ni la maldición, sino a través de su defecto, su debilidad, su falla, su situación,
su dificultad, ella pudo apoyarse en Jesucristo, en Dios, en la promesa de Dios. Dios tuvo misericordia de ella. Así ella recibió la bendición y tuvo 6 hijos. Tener el defecto y la debilidad y la falla, eso no es algo tan grande ni tan importante, sino es buena oportunidad para hallar gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿cuál es el problema? La distancia que hay en el corazón ante el Señor, ante la iglesia, ante el siervo de Dios también. La distancia podemos mencionar como la oscuridad. La oscuridad que hay en el corazón. Por la oscuridad, ¿qué es lo que sucede? Se aleja y se esconde ante la iglesia, ante el siervo de Dios también. El que está alejado del siervo de Dios y de la iglesia, también está alejado de Dios también. Algunos dicen, no, yo estoy bien con Dios, estoy bien, solo no me gusta lo que hace la iglesia. No voy nomás al culto porque no entiendo lo que hace la iglesia. No me convence, no me gusta. Pero con Dios no tengo ningún problema. Tengo fe, yo le amo a Dios, estoy de acuerdo con Dios, estoy predicando el Evangelio, dicen. Pero es mentira, es pura mentira. La vida no puede avanzar así. Cuando el corazón de cada uno se aleja de Dios, también se queda en la oscuridad automáticamente y obviamente. También. El que está en la oscuridad, ¿qué es lo que sucede? Ya no puede tener libertad delante de Dios, ni paz, ni la tranquilidad, ni el agradecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Como que no tiene paz, ni libertad, ni tranquilidad, los que están en la oscuridad. No pueden menos que procurar por su esfuerzo, por su manera, por su querer, para arreglar su situación, para poder estar mejor, para salir de la dificultad. Como el hombre Adán y la mujer Eva hicieron delantares con las hojas de higuera. Obviamente, los que no tienen esperanza en Dios, Dios no me va a esperar, Dios no me va a ayudar, no me va a escuchar. Satanás se manifiesta en ese momento grandemente, porque espera solamente ese momento. Cuando hay cierta distancia entre los cristianos y Dios, ahí Satanás se manifiesta al instante. Mira, tú eres infiel, tú eres débil, tú eres malo.
Por eso Dios no te va a escuchar. ¿Para qué tú esperas a Dios que no te va a escuchar, no va a trabajar en tu vida? Tú no tienes esperanza. Te valde tú te apoyas en Dios y esperas a Dios. Eso no tiene sentido. Busca la solución. Busca la salida por tu cuenta. No seas tonto. Tú tienes que pensar por tu propio bien. Tú tienes que moverte bien para poder estar mejor, para poder lograr el éxito. Tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte. Apúrate. Así Satanás le engaña. Ellos piensan que ya no tienen más esperanza. Dicen que Dios ya no va a trabajar más en su vida. Viendo sus situaciones, sus defectos, sus fallas. Si un justo se cae en la tentación o en el pecado, eso puede anular la gracia y el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Será? En ninguna manera. ¿Qué cosa podría invalidar el poder de la sangre de Jesucristo que nos abre el camino nuevo y vivo? ¿Qué clase de la situación podrá quitarnos la libertad que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué clase de la situación nos separará del amor de Dios? Ninguna otra cosa. No existe. No existe eso, es mentira. Busquemos el libro Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Vamos a leer. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué cosa nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa nos separará del amor de Cristo. El amor de Cristo es tan grande, tan poderoso, más que nuestro defecto, más que nuestra falla, más que nuestra debilidad. Por eso ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Dios nos ama tanto, con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Así es.
por la tentación, uno si se cae en el pecado, eso puede causar problema, por eso se separará del amor de Cristo. No. La sangre de Jesucristo es más poderoso que la falla y el defecto de esa persona. La sangre de Jesucristo tiene suficiente poder para limpiar todo el pecado de nosotros, para siempre. Suceda lo que suceda, haga lo que haga, ninguna cosa podrá invalidar el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ninguna cosa nos separará del amor de Cristo. El amor de Cristo así es tan grande, tan poderoso. Así nos ama y trabaja en la vida nuestra el Señor fielmente. Los que cometieron pecados después de recibir la salvación del pecado, ¿todos ellos recibieron la maldición? No, en ninguna manera. David también cometió pecado, adulteró con la mujer de Urías. Ahí nació después Salomón. A través del pecado que cometió David, él pudo recibir más bendición. Yo no digo que el pecado trae la bendición, sino a través de ese pecado que cometió David, se humilló su corazón, se humilló, se despertó otra vez delante de Dios. David estaba enaltecido su corazón, se corrompió la vida, pero a través de la maldad del pecado que cometió David, se acordó de la misericordia de Dios. Él, a través de su maldad y su pecado, pudo acercarse a Dios, pudo apoyarse más en la misericordia de Dios. Así es. ¿Quién puede estar bien delante de Dios con su razón, con su obra, con su actitud perfecta, con su comportamiento lindo? ¿Quién podría estar así? Nadie. Solamente por la sangre de Jesucristo, por la gracia, por la misericordia del Señor, todos nosotros podemos estar bien delante de Dios, sin importar nuestra situación, superándonos de nuestra situación, de nuestra debilidad, podemos estar bien delante de Dios. Pero los altaneros quieren estar bien con sus razones, con sus justicias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Así ellos se alejan de Dios.
así se apartan de Dios, confiando en sí mismos. En el caso de David, a través del pecado que cometió, pudo reconocer su ser malo 100% nuevamente. Pudo despertarse delante de Dios, reconociendo su falla, su maldad, su ser verdadero que es malo. Así él pudo dejar sus pensamientos, pudo volverse a Dios, a la gracia, a la bendición, a la misericordia de Dios. Así Dios trabajó en la vida de David. Así es. Eso no es problema, sino es buena oportunidad para humillarse delante de Dios y reconocer su ser verdadero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene oscuridad en su corazón? Por la oscuridad se aleja de Dios, se esconde delante de Dios. Yo cometí pecado, o yo tengo esta falla, yo tengo esta situación. Dios no me va a escuchar, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a ayudar. Ya no tengo más oportunidad, ya es tarde. Así se decepcionan. Los que están en la oscuridad, delante de Dios, cualquier situación, cualquier cosa no puede ser problema. Puede ser una ocasión muy buena para poder valorar el amor de Dios, la misericordia de Dios, como David. David cada vez cuando fallaba, se levantaba más grandemente, más firmemente, por la gracia del Señor. Pero los que están en la oscuridad, los que están alejados del Señor, por una situación, por una falla, se caen y fracasan, ya no se recuperan más por el engaño de Satanás. Los que están en la oscuridad, así se caen. Así no se animan de esperar a Jehová. Luego toman decisiones tontas, equivocadas. Ananías y Zafira murieron. ¿Cuál es el problema? Solamente la mentira que hicieron. No solo eso, sino la oscuridad que había en el corazón de ellos. La distancia del corazón, eso causó problema. Vamos a volvernos al libro Hechos, capítulo 5. Ananías vendió una heredad. Ananías y Zafira es el marido y la esposa, ¿sí? Son matrimonios. Vendió Ananías una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vendió una heredad y trajo solo una parte.
Eso puede causar problema por traer una sola parte. Ese mismo, claro. Señor, yo vendí una heredad, pero yo utilicé para tal cosa y le entrego esto. O yo aparté tal cosa y le entrego esto. ¿Eso cómo podría causar la muerte? Eso no es, eso mismo no es. Tampoco Dios exige ese punto, sino el diezmo nomás, el diezmo, ¿sí? El diezmo. Pero en el caso de Ananías, escondió una parte y entregó una parte nomás, pero escondió no solamente una parte del dinero, sino la verdad. Entregó una parte nomás, pero fingió que había entregado todo. Esto es todo, Señor. Esto es todo. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sí, Ananías mintió, diciendo que esto es todo. Yo vendí mi heredad, esto es todo. ¿Quién podría engañarle al Espíritu Santo? ¿Quién podría engañarle a Dios, al siervo de Dios, a la iglesia? Es una tontería. Nadie puede engañar al Espíritu Santo. Al momento puede ser que nadie sabe, solo yo nomás. Pero el Espíritu Santo sabe la verdad, la realidad. Nadie puede esconder delante de Dios. Pero Ananías vendió una heredad y escondió cierta parte, trajo una parte fingiendo que ya había entregado todo lo que tenía. Ahí está el problema. ¿Por qué tiene que hacer eso, Ananías? ¿Por qué no puede decir la realidad? Señor, yo traje una parte por tal cosa. Si no tiene fe, ¿por qué no puede decir que, Señor, yo no tengo fe, mi fe no alcanza? En aquel momento, todos los hermanos así vivían, entregando todos los bienes al Señor, vivían en común por la fe. Entonces, Ananías, en ese ambiente, viendo a los demás hermanos, no quería decir que
yo traigo una parte nomás, porque yo necesito tal cosa o que... Entonces iba a quedarse avergonzado ante los apóstoles, ante la iglesia, ante los demás hermanos que entregaron todos los bienes. No queriendo demostrar su debilidad, su realidad, su falla, Ananías mintió. Más que la mentira misma, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por qué tenía que mentir? ¿Por qué tenía que esconder? Por no tener confianza en Dios. Dios le aceptaba a Ananías como justo, como hijo de Dios, porque Ananías entregaba todo lo que tenía. ¿Así era la relación entre Dios y Ananías? No. Sino fue por la sangre de Jesucristo. Ananías fue justo, cristiano, hijo de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No fue así? Sí, así fue. Entonces, entregar todo o la mitad o una parte, eso no le afectaba para nada. No le afectaba. El tema es, el corazón de Ananías estaba en la oscuridad. Por eso él no tenía esa libertad. Quería demostrar su fe, que estaba bien. Por eso él, entregando una parte nomás, fingía que estaba entregando todo lo que vendió. Ahí está el tema. ¿De dónde sale esta mentira? De la desconfianza, de la oscuridad. Ananías ante la iglesia, ante el Señor, no tenía la libertad. Ni tampoco estaba con el corazón abierto. Por eso tenía que fingir, mentir, esconder su realidad. Eso es la oscuridad. Luego, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Dios le quitó la vida. Quiere decir que la oscuridad causa la muerte. La oscuridad. La distancia que hay entre el Señor y nosotros causa la muerte. Así es. Por eso Satanás a toda manera quiere poner la cierta distancia entre el Señor y nosotros. Mira, tú eres así, así, Dios no te va a escuchar, la iglesia no te va a aceptar, no te va a hacer caso, o qué, inventando muchas cosas. Entonces, fácilmente uno se queda como Ananías ante el Señor, decepcionado. Si yo digo la verdad, no me va a aceptar, no me va a abrazar. Ananías no tenía libertad por la oscuridad que tenía y por la distancia que había en su corazón. Por eso por fin no pudo menos que mentir, escondiendo una parte, cierta parte de lo que vendió,
tenía que entregar una parte como si fuera todo lo que vendió. Eso fue descubierto. Así es lo que Dios nos muestra. La oscuridad que hay en el corazón que se acumula forma la distancia. El que está alejado, su corazón del Señor, de la iglesia, del siervo de Dios, eso va a suceder en su vida. Una cosa que no es algo muy grave, ni tan importante. Por causa de eso uno puede fracasar, puede perder la vida también. Eso no se refiere que pierde la salvación del pecado y se va al infierno, sino como cristiano no va a poder llevar la vida, no va a poder llevar la vida de los cristianos que levantan las alas como las águilas, que nadan como nadan los peces contra la corriente del agua. No vivirán como los cristianos, se quedarán perdidos. Siendo justos, vivirán como los incrédulos, vivirán como los pecadores y perdidos por causa de la oscuridad. Para los justos, Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, ¿qué cosa puede causar problema? Ninguna cosa puede causar problema entre Dios y nosotros. Satanás nomás engaña. Mira, ya es tarde, ya es tarde. Tú ya se acabó tu vida. Ya es tarde, ya no hay más oportunidad. Como que tú no tienes esperanza. Anda nomás. Por tu idea, por tu razón, por tu pensamiento. Así muchos se caen en la decepción. Por eso se entregan sus cuerpos en las maldades, en las cosas terribles, horribles. En este momento, si hay los cristianos, hay los justos, hay los hermanos que están en el pecado mismo, adulterando o asaltando o en la homosexualidad, sea lo que sea. Si vienen al Señor, si vienen a la cruz, ¿qué cosa puede causar problema? Por causa de la maldad que cometieron, Dios va a decir que fuera, no te conozco. ¿Así dirá el Señor? No. Si viene el Señor, el poder de la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar su pecado, para limpiar su mancha, para limpiar su falla, para curar su herida, para recuperar su corazón. Sí, eso no es nada. Si viene el Señor y acepta el corazón del Señor y la palabra del Señor, ¿qué cosa puede causar problema? Nada de nada. Entonces, ¿por qué se queda en la oscuridad? Porque andan como pecadores,
No, yo ya no quiero saber nada. Ya sé, pero ya es tarde. Yo no puedo. ¿Qué es lo que no puede? ¿Qué cosa Dios no puede lograr? Para Dios no hay ningún problema. No hay ningún problema. El poder de la sangre de Jesucristo es mucho más grande que nuestro defecto, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falla. El Señor sin ningún problema puede purificarnos a nosotros. Por la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios. Sí. Hasta los que están en la cárcel, después de asesinar, después de cometer cosas terribles, se arrepienten y reciben la salvación del pecado, se recuperan y están en Cristo, llevando la vida nueva, con valentía, con libertad, siguen adelante. Sí. Para los cristianos, para los justos, ninguna cosa puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa. El único problema es la oscuridad, la distancia que hay en su corazón, pensando y diciendo, no, ya es tarde, ya no hay más oportunidad, yo no sé qué hacer, ya no tengo más, no. Por eso muchos andan como prostitutas, ladrones, estafadores, borrachos, homosexuales también. Eso es el pecado. Creo que usted sabe muy bien. Homosexualidad es el pecado, la maldad que Dios odia. Pero ¿por qué están ahí entonces? ¿Por qué siguen en ese camino? Por la decepción que hay en su corazón. Ay, yo no tengo esperanza, ya es tarde, yo ya he cometido tal cosa. Eso no es ningún problema. Noemí, cuando se arrepintió y volvió a Belén esperando a Jehová, Dios la aceptó o la rechazó. Con mucho gusto. Le dio la bendición, le abrió el camino. Sí. Eso es el corazón del Señor. Uno cometió pecado, se cayó en la tentación, se cayó en pecado o qué. Ninguna cosa puede causar problema. Entonces, ¿por qué anda como Ananías? Por la oscuridad que hay. Miente nomás, esconde nomás, provoca la ira del Señor y la muerte y fracaso y la destrucción. No hace falta. Si Ananías le hubiese demostrado su realidad ante Pedro, apóstol Pedro, yo traigo esto nomás porque yo no tengo fe para entregar todo lo que yo vendí. Yo tengo este asunto pendiente, yo tengo que cubrir esto, aquello, por eso yo aparte esto y le traigo esto. Yo no tengo fe como los demás hermanos.
Si Ananías le hubiese dicho la verdad, reconociendo que no tenía fe y su realidad, ¿iba a morir Ananías? Yo no creo. Tal vez pudiera recibir la exhortación, ¿sí? Hombre de poca fe. Exhortación puede haber, pero la muerte no creo. A través de la exhortación, Ananías pudiera aprender la fe y tomar otro camino, ¿sí? Pero en este caso, ni siquiera tenía esa oportunidad Ananías, porque su corazón estaba muy alejado del Señor, en la oscuridad. La oscuridad causa la muerte en la vida de fe de los cristianos. Si uno sigue en la oscuridad, poniendo cierta distancia entre la iglesia y su corazón. Aparentemente, hola, sí, ¿cómo está? Pero en el corazón esconde todo. La distancia, la desconfianza, la duda. Poniéndolo. Quiere fingirlo más. Ah, sí, bien, todo bien, sí, eso es todo. Doble cara. Anda con el doble cara. Entonces, Dios no permite eso. Dios elimina. Dios ordena la iglesia. Dios purifica la iglesia. Dios no puede dejar así la iglesia que ellos ensucien con la mentira. Por eso, ¿por qué murió Ananías? ¿Pedro le mató? No, Dios lo hizo. Para mantener la iglesia limpia. Safira, ¿qué dice? 7. Hechos 5:7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué está haciendo Safira? Creo que con Ananías, entre ellos, llegaron a un acuerdo para coincidir la palabra, ¿sí? Vamos a decir así, sí, esto es todo. Nosotros vendimos en tanto, eso es todo. Aquí está. Sí, somos de fe. Yo por la fe entregué tal cosa. Ananías murió por eso. ¿Y Safira? Pedro, sabiéndolo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Qué cara dura es. Está jugando con la iglesia. Está jugando con el Espíritu Santo. Si Safira hubiese confesado la realidad. No, Señor, la verdad que fue tanto, pero nosotros escondimos, apartamos cierta parte, luego entregamos esto nomás. Entonces iba a morir Safira, no creo. La exhortación, usted tiene que saber eso, la exhortación no causa muerte nunca, ¿eh? Al revés, la exhortación causa la bendición, trae la bendición, eso sí, sin duda. ¿Ustedes tienen miedo de recibir la exhortación? No tengan miedo. ¿Saben qué?
yo recibí tantas exhortaciones, pero no morí ni fracasé, sino aquí estoy. No causa la muerte, al revés. La exhortación que yo recibí tanto en la iglesia me trajo la bendición tan grande. Fortaleció mi corazón también, me bendijo también, me enseñó muchísimas cosas preciosas y también preparó mi corazón también para poder recibir la gracia, la exhortación. La exhortación es la bendición. En la exhortación está la bendición, la sabiduría de Dios también. No tenga miedo de recibir exhortación, ¿sí? Cuando reciban la exhortación, claro, la exhortación no es tan agradable ni dulce como caramelo. No es dulce, es bastante amargo, pero es saludable. Es saludable. Por eso, al recibir la exhortación, no hace falta decepcionarse. Ay, ya se acabó mi vida, ya. No, sino al recibir la exhortación, tienen que aceptar la exhortación por la fe, diciendo amén. Sí, Señor. Asimismo, maravillosamente, al aceptar la exhortación misma nos trae el corazón nuevo, nos trae la sabiduría, nos trae la bendición también. Sí, la exhortación es la bendición. Luego yo me di cuenta que la iglesia me ama tanto, por eso me exhortó tanto. El siervo de Dios me amó tanto, por eso no me dejó tranquilo, sino me exhortó. Eso me trajo la bendición tan grande. Si no hubiese la exhortación en mi vida, yo no estaría aquí en este momento, en este lugar. La exhortación, usted no tenga miedo de la exhortación, por favor. Castigo también, castigo. Puede haber castigo en la iglesia, ¿sí? Castigo. Hermano fulano, por el castigo estará tal. Cuando usted reciba el castigo, no tenga miedo, ni hace falta decepcionarse, ¿sí? Sino que tengan esperanza. Señor, ¿usted qué es lo que me quiere dar? Que tengan esperanza. Usted me permite esta exhortación, usted me permite este castigo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que me va a dar? Que esperen a Dios, que tengan esperanza en Dios. Sí o sí ustedes van a poder encontrar el tesoro precioso, hermoso, valioso. Sí, de verdad. Tienen que superarse de ese punto. La iglesia me exhorta, me menosprecia tanto, me voy. Algunos hacen esa tontería. Entonces ya. Pero si ustedes aceptan la exhortación con el corazón, si aceptan el castigo con el corazón, eso les trae la vida nueva. El amor de Dios ahí está. La sabiduría también ahí está. No tengan miedo de recibir la exhortación. Si Zafira
si hubiese confesado la realidad, Señor, la verdad que yo fui así, yo no tengo fe, por eso hice esto. Tal vez pudiera recibir la exhortación. Hermana Ana, Zafira, usted mintió así. Pero a través de eso, ella iba a recibir más bendición que antes, sin duda. Yo estoy segurísimo de ese punto. Pero hasta el último momento ella que dijo, sí, eso es todo. Cara dura es. Cara dura. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró lastimosamente. Así se acabó su vida. Así se acabó su vida. Creo que ella no se habrá ido al infierno, pero murió. No pudo, su nombre no pudo quedarse en la Biblia. A través de Zafira, fulano recibió la salvación del pecado. Zafira había servido al apóstol Pablo en tal ciudad, así. Hay muchos hermanos que aparecen en las epístolas, ¿sí o no? ¿Sí? Muchos hermanos, hermanas. Apóstol Pablo saludan a los hermanos de tal ciudad, de tal iglesia, recordando de su vida, de su apoyo también. Ananías, Zafira, ahí, hasta ahí nomás, ahí desaparecieron. En la historia, nuestro nombre deben estar puestos, ¿no? En Paraguay, hermano Blasido había servido al Señor así, organizado tal cosa, ofrecido tal cosa, así. Pero si se caen como Ananías y Zafira, eso ya no. Hasta ahí nomás. Espero que ustedes vivan muchos años en Cristo, en la iglesia, sirviendo al Señor, anunciando el Evangelio, ¿sí? Lastimosamente, Ananías y Zafira se quedaron en la oscuridad totalmente, mintiendo hasta último momento. Esta oscuridad causó y trajo la muerte, la destrucción de la vida. Así se cayeron dos juntos. Aunque uno hubiese cometido pecado grave o cometido tal cosa terrible, horrible, si reconoce ese punto ante el Señor, ante la iglesia, ante el siervo de Dios, puede haber la exhortación, ¿sí? Puede haber también el castigo también. Obviamente, tiene que recibir la exhortación y el castigo. Pero a través de eso puede crecer más, puede desarrollar más en la vida de fe, puede experimentar muchísimas cosas más preciosas, excelentes en Cristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual.
Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.